¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen este audio de Muertos al Pecado. En este momento quiero hacerlos partícipes de una reflexión y estudio de uno de los libros que he estado leyendo, del cual se me hace bastante interesante. De hecho, por ahí tenemos planeado hacer un estudio acerca de lo que es el apóstol Pablo y Juan, más cerca de Cristo de la filosofía, que si Dios quiere, ya con el hermano que voy a hacer esta dupla o esta unión en vivo, que es un administrador de la página Teología Filosófica, pues él va también a exponer un poco, pero no se ha dado la oportunidad, hemos estado algo saturados, algunas complicaciones, pero ciertamente este libro tiene parte importante. Cuando uno va a buscar de diferente literatura, curiosamente uno de los estudios más fuertes, más precisos, de más auge dentro de una librería católica protestante, dependiendo del rubro, ya que, bueno, como ustedes pueden ver, nosotros hemos estado promocionando algunos libros y lo vamos a seguir haciendo, pero hay una polémica desde el siglo XX, la cual se ha tornado demasiado profunda en cuanto al pensamiento de Pablo, el estudio de Pablo. Muchas personas, empezando de Sanders, ahora sí que presbiterianos, anglicanos y católicos, han indagado en el mundo académico. De hecho, cuando usted escuche la nueva perspectiva de Pablo, se ha creado un concepto por ahí atacado por John MacArthur y otros, pero eso es un estudio realmente académico, es algo que muchos han participado y uno de estos libros de Federico Pastor Ramos, que viene siendo un exponente académico, habla de este tema, con diferentes opiniones. La nueva perspectiva de Pablo está en debate, no es algo que se diga certeramente, sino que está en debate y es un estudio y un análisis académico, que es importante entenderlo desde qué punto de partida lo ven ellos. Porque hay muchas diferencias, hay muchos puntos de vista referente al pensamiento del apóstol Pablo. Entonces, si entendemos que Pablo desarrolla una teología bastante importante dentro de las Sagradas Escrituras, podemos decir que es el escritor del Nuevo Testamento más amplio, y que nos proporciona un pensamiento bastante profundo desde un contexto. Y eso es importante, como aquí el escritor Federico Pastor Ramos, hay otros libros muy interesantes acerca de la vida de Pablo. De hecho, ¿para quién? Y esto lo enfatizo, para quien desee tener un análisis crítico de lo que está ocurriendo allá afuera, de lo que está ocurriendo dentro de la academia teológica, le recomiendo leer exponentes que muchos otros se encargan como de hacerlos a un lado, como en el caso de N.T. Wright, entre otros. No digo que esté de acuerdo con lo que expone este pastor anglicano, pero sí es importante que cada uno de nosotros tenga un análisis crítico, y eso es importante para un estudiante de teología, independientemente de donde esté. Entonces el apóstol Pablo desarrolla teología y precisamente Pastor Ramos se encarga de mostrarnos ese punto de partida en su libro Para mí vivir es Cristo, Teología de San Pablo, y el título lo dice, es persona, experiencia, pensamiento y anuncio, algo que va unido ante un teólogo y predicador, que en este caso es el apóstol Pablo. Su persona, su experiencia, su pensamiento y anuncio van fusionados. Se puede decir que el apóstol Pablo es una de las personas que pudiéramos admirar y ver que hay una realidad de vivencia en cuanto a lo que predica y en cuanto a lo que escribe. No porque sea un hombre perfecto, sino porque en su contexto, su idea, pensamiento, religión, lo tenían preparado para esto. Toda experiencia, todo sufrimiento, todo dolor sirve para que nosotros desarrollemos teología en medio de un mundo lleno de pecado. Y el apóstol Pablo no fue la excepción. Como todo buen teólogo, desarrolla esta teología, pero esta teología no se puede entender como una teología académica. No, es ni tampoco sistematizada y metódica. Es una teología que nos sirve para construir. En el caso de Pablo, es la respuesta latente. Pablo desarrolla una teología no sistemática, sino una teología vivencial, una teología experiencial. Claro, hay dogmas, hay sistematizaciones, claro que sí, pero no es así siempre. En, en estos tiempos es difícil hablar de Pablo como un escrito teológico. Se ve como un predicador o evangelizador en directo con la vida y con las circunstancias de todo tipo de comunidades
que se empezaron a formar y ya formadas, o sea, nacientes y ya formadas. Porque el apóstol Pablo comienza a hacer teología. Es algo muy interesante en cuanto al apóstol Pablo. Entender que es uno de los más grandes teólogos, claro que sí, hablando desde una perspectiva humana. Sabemos que el único grande es Dios y todos estos detalles, que a Él es la gloria, claro está. Pero hablando de teólogos importantes, realmente los que han sido muy trascendentales y han dejado una huella, ha sido porque hacen teología para la vida, para las circunstancias del momento. Y Pablo se distingue por hacer teología para las circunstancias del momento. Sí, dentro de un mundo de aflicción, dentro de la debilidad humana, de la hipocresía humana, dentro de todo lo que ocurre dentro de una iglesia o aún en la vida de un ser humano. Pastor Ramos se encarga de hablar de la persona de Pablo y es lo que quiero compartir con ustedes acerca de su pensamiento teológico, su experiencia de Cristo y el conocimiento de Cristo Jesús y todos estos detalles que él va desarrollando y hacia el punto de llevar cómo Pablo comienza a sustentar toda su teología para llevar el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo no se encarga de hacer una teología alejada. Él se encarga de las necesidades del pueblo. Y esto es una exhortación, invitación a todo pastor, a todo obispo, que las necesidades y circunstancias de nuestras comunidades es muy importante. La vida del ser humano no es una vida fácil. Hay diferentes contextos, diferentes vidas, diferentes aflicciones. Entonces el apóstol Pablo se encarga de cada uno de sus cartas, en cada una de sus cartas, exponer las necesidades que cada uno de ellos tenía, como los corintios, que eran personas que ante los ojos de un contexto puritano ni siquiera cristianos serían. Entonces Pablo no es así. Pablo yo considero que fue un hombre bastante preparado en muchas circunstancias, así como muchos en este tiempo, que hay mucha preparación, no solo teológica, sino de experiencia, y Pastor Ramos se encarga de afirmar eso, la experiencia, que es bastante importante, que es importante para esto. Entonces, él elabora una herramienta que adapta y formula a esos ambientes y personas. De hecho, en aquel estudio que, si Dios nos permite, algún día lo podremos pues poner aquí en la página, si Dios nos permite, en un vivo, sobre el fundamento griego y el fundamento judío. ¿Cuál era la forma de pensar de Pablo? Yo tengo mi opinión muy personal en cuanto a Pablo. Aunque tenemos en un Israel bastante helenizado, Pablo buscaba esa unidad con su sistema judío. Él siempre fue un judío firme. Y algo bastante interesante que para él era la continuidad de lo que es el judaísmo, el cristianismo. Entonces, la finalidad no era la mera ilustración que daba Pablo para exponer el conocimiento, sino la salvación del ser humano y del cosmos. Ese era el punto principal del apóstol Pablo. La salvación del ser humano y del cosmos. Entonces, esta teología va de carácter vivencial, sus escritos. Entonces tampoco es el extracto de hablar del pensamiento si damos esa palabra un matiz abstracto y frío, que es lo que ocurre con una teología sistemática. En sí lo que vemos dentro de las cartas del apóstol Pablo es pensamiento. Sí, un pensamiento sistematizado, probablemente. No digo así, la teología de Pablo no es netamente un pensamiento sistematizado, sino que es lleno de emociones y pasión, algo que distingue a un teólogo, algo que distingue a los buenos predicadores, al buen teólogo, al buen cristiano, es la pasión y las emociones, que van vinculadas a ese deseo del mensaje. ¿Cuáles son los puntos de partida del conocimiento de Cristo? El conocimiento de Cristo en Pablo, la gracia tumbativa, o como se dice en latín, me gusta mucho esta frase, tal cual como lo escribe el exponente, Pastor Ramos, potentia absoluta Dei, o más bien dicho en términos coloquiales, la gracia tumbativa, esa gracia que tumbó al apóstol, lo destruyó en su idea acerca de Jesús. Pero algo bastante interesante es que al momento, a ese lapsus de precisión, ¿por qué Pablo entendió rápidamente qué es lo que había ocurrido? Y Pastor Ramos se encarga
de explicar estos puntos de partida, por qué el apóstol Pablo entendió quién era este Jesucristo. Ahora, él establece una pregunta: ¿cómo hubiera reconocido a Jesucristo si no hubiera sabido de él? Esta pregunta nos manda hacia dos vertientes. La primera es cómo Pablo conoció a Jesucristo en la carne, es decir, lo que oía de él. Ahora que está muy de moda esta película que Netflix sacó, o serie, no sé qué sea, según la carne, los seres humanos de este tiempo escuchan de Cristo y lo interpretan como ellos quieren. Pablo tenía una interpretación de Cristo según la carne, un entendimiento, un sedicioso, un hombre corrupto, un hombre de mal. Pero él conocía al Mesías, como estaba expuesto en las Escrituras. Él entendía a ese Mesías. Él buscaba que ese Mesías, como en la exposición del el pensamiento de Pablo, o el verdadero pensamiento de Pablo, lo establece el escritor N.T. Wright, que me parece interesante cómo lo desarrolla. Vuelvo a enfatizar, no estoy de acuerdo con él, pero es importante para alguien que quiere tener un análisis crítico, indagar en lo que son los escritos de los exponentes que aún no están de acuerdo, cosa que muchos no quieren hacer, se respeta, pero hay personas que sí queremos. Entonces, N.T. Wright establece que Pablo tenía en mente que el Cristo debería de venir, el Mesías debería de venir cuando el pueblo de Israel estuviera en una obediencia, no perfecta, pero sí considerable. Una obediencia que trajera al reino del Mesías. Por eso había una persecución. Considerado el apóstol Pablo como un fariseo chamaíta, aunque hay debates sobre este punto. Y esto de judío chamaíta, pues después lo veremos si Dios nos permite hacerlo en un estudio. Entonces, Pablo tenía un conocimiento de Jesús, tanto escritural, hablando no de Jesús, porque él no entendía que Jesús era el Mesías, pero sí entendía que Cristo era la persona o el redentor del pueblo de Israel. Tenía un conocimiento escritural y había oído hablar de él, conforme al entendimiento humano. Entonces Ramos se encarga de mencionar que en un momento el conocimiento de Cristo no es información sobre Jesús, no es netamente una información, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, hablando de que Jesús es el verbo, no entendiéndolo como en la carne, como en la humanidad, sino como el pensamiento bíblico. O sea, hay un pensamiento bíblico, un pensamiento escritural de la Torá, pero también había un conocimiento personal. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo ya tenía relación con aquellos escritos, tenía relación con el entendimiento del Mesías. Es cuando alguien se convierte, cuando tiene algún entendimiento, digamos, de esta forma religioso, ya sea católico o protestante, sobre la persona de Jesús, pero cuando hay una conversión real hay un vínculo más personal. Entonces había algo relacional, se relacionaba. Ahora se entendía aquellos escritos del antiguo pacto y es lo que Pablo comienza a desarrollar en sus cartas. Es la teología más importante dentro del cristianismo. Y algunos que consideran, bueno, Pablo fue el inventor. De hecho, estaba por ahí en tierras, pues, extranjeras. Bueno, más bien de otro estado aquí en México. Y precisamente se menciona de un libro, que no vi quién era el autor, que menciona a Pablo como el autor del cristianismo, cosa que no es verdad, ya que había cristianos antes de Pablo. El mensaje cristiano, hay evidencia de que fue antes de Pablo, anteriormente a lo que es el apóstol Pablo. Entonces, es una verdad que Pablo desarrolla grandes escritos dentro del cristianismo que son considerados un tesoro para la iglesia de Cristo, pero no significa que en Pablo haya tenido el principio o el primado de lo que es el cristianismo, como si Pablo lo hubiese inventado. Entonces, había un conocimiento personal, relacional, tiene un punto de partida en el mismo Dios, como lo dice Gálatas 4:9. En este punto, Pastor Ramos se encarga de decir que, en su opinión, Pablo queda seducido por Cristo mediante el contacto con él, cuando en esta revelación el Mesías se le revela a Pablo, él, por esa gracia tumbativa o potentia absoluta Dei, ahí es donde Pablo enfrenta a este poderoso Señor y así consecutivamente queda transformado, cobrando sentido todo el conocimiento religioso, conocimiento relacional. Pablo ahora relaciona su conocimiento de las Escrituras y su experiencia en el judaísmo. Tendremos un ejemplo básico. No es lo mismo tener conocimiento de un paisaje hermoso que contemplarlo. Así la experiencia de Pablo
el sentimiento y la razón de que Jesús era el Mesías ocurrió en el camino a Damasco. Es lo que nos da a entender el escritor, y este es un pequeño resumen, ya que este libro es bastante amplio. Creo que es uno de los libros que, si usted está interesado, de hecho, bueno, nosotros lo podemos conseguir, es de editorial Verbo Divino. Es muy interesante, es un estudio profundo que son de la teología que yo considero que cada uno de nosotros pues debería leer e indagar. Entonces, se consideran muchos puntos. La palabra revelación que se menciona más arriba apunta en ese sentido, o sea, se menciona más arriba en el libro. A lo largo de la Biblia, la revelación de Dios no es algo puramente intelectual o cognitivo, sino vivencial. Cuando un hombre se convierte a Cristo, comienza a tener una experiencia vivencial, una experiencia como el nuevo nacimiento, exponen algunos. No es algo sistemático, no es algo dogmático en el sentido de que solamente es una doctrina que entiendas, sino que más bien va más allá y se refiere a esa vivencia, a esa realidad total, que cuando un ser humano sabe que es nacido de nuevo es por el hecho vivencial, que ha recibido esa gracia para poder ir a Cristo, y que se refiere a las relaciones que establece entre el dador y el receptor de la revelación. Como seres humanos, sí hay momentos dentro del cristiano cuando uno se convierte, piensa que las cosas van a ser fáciles, sencillas, pero llega el momento en que aún en tu mente llega la negación de Dios. Pero aún hay algo, y ese es el Espíritu de Dios, que permite al hombre entender que el dador y el receptor de la revelación da veredicto de que el testimonio de Dios es verdad. Y hay algo bastante interesante dentro de este libro, tampoco quiero alargarme tanto, en referencia a la mística del temperamento de Pablo. Es decir, había un debate, o hay un debate en el siglo XIX hasta el siglo XX sobre la mística de Pablo. Ya que Pablo menciona la unión mística, estamos hablando de algo, al mencionar misticismo, sí, estamos hablando de algo invisible, de una experiencia, de una transformación, de una negación del yo, que son cosas que el misticismo, aún el budismo y otras doctrinas enseñan, la negación del yo, el trascender. Y así Pablo también enseñó esto. Es un debate totalmente, ya que se tiene un problema por aquí dentro de los protestantes en cuanto al misticismo, pero se consideraba a Pablo, y aún en sus cartas, es algo que podemos ver, Pablo era alguien místico y era alguien carismático. Realmente lo era. No hay que tener problemas con todos los carismáticos o todos los místicos, porque el apóstol Pablo lo era. Para convencernos de ello, nos dice el escritor, bastaría leer algunos pasajes de sus cartas donde este rasgo aparece con claridad, lo que es Gálatas 2:20, Filipenses 1:21, pasando a Romanos 8:28 al 39, donde habla de la unión mística, segunda de Corintios 4, 7 y 18, por citar algunos textos, que veremos con calma más abajo, y aquí es donde el libro lo va desarrollando, que es muy interesante leer este capítulo. Estoy leyendo el primer capítulo del libro de Federico Pastor Ramos, donde la unión e identificación con Cristo, esa unión mística, esa unión invisible, cómo el creyente está unido con Cristo, cómo las virtudes, las gracias, lo que el Espíritu Santo va desarrollando en el creyente, se hace por medio del Espíritu de Dios, ya que Dios lo hace, y la relativización del propio yo, es decir, la negación del yo, la negación de nuestras necesidades. Características básicas que forman parte de la mística y se hacen patentes. Así que los cristianos de Corintio, o Corinto mejor dicho, que apreciaban demasiado los dones extraordinarios, después de asentar las bases principales del evangelio que predicaba, es decir, la sabiduría de Dios, el tema central de Cristo, también afirma lo esencial de los dones, que no solamente los dones tienen su esencia, claro está, pero no son el todo. Lo que dice que él tiene debe considerarse como espiritual y perfecto, a quien confusiona lo que es la mística, ¿sí? Los dones extraordinarios, pero también el conocimiento. Algo habla de una coherencia entre la mística y la sabiduría, que la mística es bastante interesante. Ver a que Pablo tenía experiencias místicas, claro que las tenía, como algunos cristianos han pregonado tenerlas. Entonces los conceptos y vivencias judías básicas de Pablo influyen de uno u otro modo en su pensamiento y en el cristianismo. ¿Cuáles fueron las circunstancias de su vida? Bueno, solamente quería introducirme un poco a este libro, es bastante interesante, probablemente entre más lecturas pueda seguir hablando de este libro, que no es un libro pequeño, de hecho tiene sus 600 páginas, la verdad es un libro
considerable. De hecho, a ver, permítanme si se los puedo mostrar. Bueno, ahí ustedes lo están viendo en fotografía, pero pues nosotros lo tenemos en libro. Y si usted considera o le interesa leer este tipo de literatura, pues podemos pues proporcionárselo. Nosotros tenemos pues por ahí un contacto con la editorial y podemos proporcionarlo, ¿verdad? Entonces, cualquiera que esté interesado puede comentarnos, a mandarnos un mensaje ahí en lo que es, pues ahora sí que el Messenger o el mensaje. De hecho, bueno, ahí por ahí aparece. Aquí está el libro y ustedes pueden adquirirlo sin problemas con nosotros. Aquí lo tengo en mi mano. Entonces, usted pues puede conseguirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, les agradezco su amable atención. Cualquier comentario, duda, pues nosotros estamos para servirle. Que tenga una excelente, pues ahora sí que tarde o noche.